Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la Escritura Creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores y las autoras en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. En este episodio quiero hablarte de un tema que yo sé que a muchos escritores cuando empiezan a lanzarse a esto de la escritura les toca la fibra y es el ego del escritor, el ego de la escritora. El ego creo que es bastante común, sobre todo en las profesiones muy artísticas, en aquellas profesiones pues como por ejemplo la escritura o la pintura, la escultura, no sé, por ejemplo el baile, la interpretación, aquellas en las que ponemos mucha alma, ponemos mucha carne propia y se la mostramos al público. Esto hace que nos sintamos vulnerables y que tengamos mucho miedo al que dirán, y esto al final exacerba nuestro ego, ¿no? Nuestro yo, ese corazoncito, esa alma que ponemos en este caso en la escritura. A todos nos gusta tener buenas críticas y buenas reseñas de nuestros libros, pero la realidad es que no siempre es así. A veces nos tenemos que enfrentar a críticas, digamos, un poco menos positivas de lo que nos gustaría. Y ahí es donde se ve confrontado nuestro ego, esa parte de alma que hemos puesto en nuestra obra. Cuando empezamos a escribir, normalmente utilizamos muchos datos biográficos, mucha realidad de nuestra historia, muchas anécdotas que nos pasaron. Y eso lleva a que estemos muy vinculados con nuestra propia escritura. Yo lo veo mucho en los talleres y en los cursos que imparto, donde lo normal es escribir, es practicar desde el primer momento y exponer nuestros textos al resto de alumnos, ¿no? a la clase. Y ahí, cuando recibimos una devolución que no está acorde con lo que realmente nosotros pensamos de nuestro texto, es cuando nos revolvemos y nos toca un poco la fibra. ¿Por qué? Porque hemos puesto parte de nosotros en ese texto y nos sentimos muy vinculados a lo que hemos escrito. El problema de vincularse mucho al texto es que exacerba el ego y además no deja crecer la escritura. Yo se lo digo a los alumnos en clase, lo que estamos comentando es tu texto, pero no estamos comentándote a ti como autor. Pero el problema es que muchas veces nos sentimos vinculados, se siente vinculado el autor con el texto y es muy difícil disociarse. Y en esta disociación es donde está la clave para que la obra tenga verosimilitud y para que tenga credibilidad. Sobre esto de la verosimilitud ya he hablado en podcast y en vídeos anteriores que te dejaré las referencias por aquí en este episodio. Disociarse, por tanto, de un texto, separarse de él, es una forma de verlo con otros ojos y con otra perspectiva. Y eso es lo que nos permite que ese texto crezca, evolucionar y no quedarnos estancados simplemente porque nuestro propio ego no nos deja ver, digamos, el bosque, ¿no? Nosotros mismos nos estamos poniendo el freno y nos estamos poniendo las barreras para no crecer. Y el ego al final es eso, es una barrera que nos ponemos a nosotros mismos para no desarrollarnos y para no evolucionar, para quedarnos siempre estancados en nuestra razón, ¿no? Yo he escrito este texto así y así es como tiene que ser. Y no, a lo mejor hay otras personas dentro del curso que te han comentado ese texto y que también tienen parte de razón, ¿no? Y tienen su visión diferente y su enfoque diferente y te pueden dar una perspectiva distinta de tu texto para precisamente mejorarlo. Así que ¿cómo superamos ese ego que nos retiene y que no nos deja crecer? Bueno, pues lo superamos, como todos los miedos, exponiéndonos a él. Exponiéndote y dando visibilidad a ese texto, intentando, en la medida de lo posible, disociarte de él, verlo como si fuera algo ajeno, porque en el fondo, una vez que escribes un texto, una vez que escribes una novela, un relato, está fuera de ti, ya no te pertenece, pertenece a los lectores y a la interpretación que quieran hacerle los lectores de ese texto. Exponerse, leer tus textos, mostrar tus textos y, sobre todo, aceptar las críticas. Las críticas siempre que sean constructivas, obviamente, siempre que te ayuden a crecer,
a mejorar y a evolucionar lo que has escrito. El ego también se supera no creyéndonos demasiado a nosotros mismos, no tomándonos demasiado en serio. Muchas veces nos creemos que, claro, hemos escrito un texto, ¿no? Hemos escrito una novela, hemos escrito un relato y ya, ya me vengo arriba, ¿no? Me crezco. Y la realidad es que la escritura es un proceso en continua evolución en el que siempre se puede mejorar y en el que vas evolucionando al mismo tiempo que vas evolucionando como persona. No te interesan los mismos temas probablemente hace 5 años que los que te van a interesar dentro de 5 y se trata de ir creciendo, ir evolucionando también en ese proceso de la escritura. Si te aferras a tu ego, si te aferras a esto que he escrito está estupendo y no pienso cambiar y no acepto para nada ninguna crítica sobre mi escritura, es cuando te vas a quedar ahí, anclado, anquilosado. Si eres un escritor, una escritora principiante que llevas poco tiempo escribiendo, de nuevo te reitero la importancia de separarte del texto, de no tomártelo demasiado en serio y de no tomarte demasiado en serio a ti mismo, sino aceptar todas aquellas devoluciones, todo aquel feedback que las personas que te lean te hacen, porque de verdad te van a dar otros puntos de vista diferentes y van a permitir que tu escritura evolucione y mejore. Y hasta aquí el podcast con esta pequeña reflexión sobre el ego del escritor que no nos deja ver realmente nuestro proceso de escritura y no nos deja crecer ni evolucionar. Espero que te haya gustado este episodio y si es así me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar. No olvides suscribirte a mi canal de podcast Pasión por la Escritura Creativa que encontrarás en iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tienes mucho más contenido en mi página web nuriasierra.com y en mis canales sociales. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el próximo episodio.